Mi hija llegó a casa llorando después de ser invitada a la reunión navideña de sus abuelos. Su angustia era palpable mientras me entregaba en silencio un regalo envuelto. «Mamá, mira esto. ¿Por qué tengo que lidiar con esto?», exclamó. Quedé sin palabras. Al abrir el paquete, me horrorizó encontrar algo completamente inapropiado para una niña. Alarmada, reporté de inmediato el incidente a la policía, lo que llevó a descubrir las acciones de quien había dado el regalo y el caos que siguió. Las consecuencias de este incidente desataron un gran drama familiar, resultando en severas consecuencias para la persona responsable. A mis 45 años, ya había comenzado una nueva carrera a los 34, impulsada por un comentario despectivo de un empleador anterior. Mi esposo menor, que trabajaba conmigo y era mi supervisor en ese momento, me apoyó inmensamente. Nos casamos rápidamente y recibimos en nuestras vidas a una dulce hija de 4º grado, a quien le encanta leer y muestra bondad hacia todos los que conoce. Sin embargo, mi relación con mi cuñada siempre ha sido tensa, aunque me llevo bien con mis suegros. Ella desaprueba nuestra diferencia de edad y a menudo se burla de nuestro rápido matrimonio. Sus comentarios hirientes sobre mi edad y los cambios físicos que experimenté durante el embarazo me dolieron, pero traté de no dejar que me afectaran por el bien de mi paz mental. Su actitud solo cambió cuando ella tuvo una boda rápida y se mudó, lo que redujo nuestras interacciones y me libró de sus burlas. Este cambio me permitió concentrarme en abrazar la maternidad. El nacimiento de nuestra hija, aunque difícil, fue un hito alegre, y el apoyo inquebrantable de mi esposo y sus amables palabras fueron fundamentales en ese momento. Cuando escuché llorar a nuestra hija en la sala de parto, la gratitud y el reconocimiento de mi esposo nos hicieron llorar de alegría. Sin embargo, solo 5 meses después de la llegada de nuestra hija, mi cuñada tuvo un hijo y reanudó sus visitas a nuestro hogar, cada una de aproximadamente 1 hora. Parecía que su objetivo era hacer comparaciones desfavorables entre nuestros hijos y hacer comentarios despectivos sobre mi edad, sugiriendo que esto afectaba negativamente a mi hija. Incluso afirmaba que mi hija tenía arrugas en comparación con la piel suave de su bebé. Me quedé asombrada por su audacia mientras me adaptaba a los desafíos de la nueva maternidad. Ella aparecía con las manos vacías, llevándose pañales y fórmula bajo el pretexto de no quedarse sin ellos, como si tuviera derecho a hacerlo. Eventualmente, sus visitas cesaron cuando el trabajo de su esposo requirió que se mudaran a otro estado, trayendo un breve periodo de calma. Sin embargo, una vez que nuestra hija comenzó la escuela primaria y descubrió que su primo estaba inscrito allí también, las cosas cambiaron de nuevo. A pesar de nuestras tensas dinámicas familiares, mi hija y su primo formaron un fuerte vínculo. Ella, siendo mayor y de buen corazón, se cuidaba de él mientras él ganaba popularidad entre sus compañeros. En 3º grado, se encontraron en la misma clase, y mi hija recibió reconocimiento por un proyecto de verano, una reflexión sobre la lectura publicada en el periódico local. Este logro desató una serie de conversaciones entre los miembros de la familia durante una visita a mis suegros, donde muchos parientes se reunieron para celebrar. Sin embargo, mi cuñada parecía visiblemente molesta por la atención que recibía nuestra familia. Se quejaba de que era injusto, afirmando que el libro celebrado estaba destinado a su hijo. A pesar de la verdad de que los niños habían acordado mutuamente intercambiar libros, decidieron juntos qué informe del libro escribir, mostrando su espíritu de colaboración. Este incidente reveló la capacidad de los niños para compartir y apoyarse mutuamente, en marcado contraste con los malentendidos y conflictos entre los adultos. Mi sobrino prefirió el libro que mi hija había leído primero, y ella con gracia le permitió elegirlo. Cuando conté esta historia, mi cuñada me acusó falsamente de haber escrito la reflexión ganadora del premio para mi hija, tal vez recordando mi gusto por escribir novelas en la universidad, un hecho que probablemente supo por mi esposo. Sin saberlo, ella también estaba difundiendo rumores maliciosos en la escuela, sugiriendo que había utilizado conexiones personales para obtener una ventaja injusta para la presentación de mi hija. La difusión de estas acusaciones infundadas entristeció profundamente a mi hija, haciéndola perder interés en la lectura, su pasatiempo favorito. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. No podía soportar verla tan desanimada, no solo por las falsas acusaciones en mi contra, sino porque se había convertido en un blanco de crueles chismes. Antes de tomar cualquier acción, confié en mi esposo sobre la extensión de la crueldad de su hermana hacia mí desde nuestro matrimonio. Le conté cómo ella había tomado ropa destinada a nuestra hija, justificando sus acciones al afirmar que los bebés no podían distinguir entre ropa específica de género. También compartí sus comentarios hirientes sobre mi apariencia durante mi embarazo, comparándome con un luchador de sumo. Indignado por el comportamiento de su hermana, mi esposo estuvo de acuerdo en que era hora de involucrar a sus padres y insistió en confrontarla personalmente. Junto con sus padres, enfrentó a mi cuñada en su casa,
Su alegría inicial ante su visita inesperada se desvaneció rápidamente en shock al recibir su severa reprimenda. En lugar de asumir la responsabilidad, desvió su ira hacia mí, acusándome de traicionarla a su hermano favorito y presentándose como la víctima. Al principio, respondí sus llamadas telefónicas, confundiendo sus intentos con reconciliación. Sin embargo, pronto quedó claro que solo estaba desahogando sus frustraciones. Finalmente, decidí que sus llamadas fueran directamente al buzón de voz, cerrando efectivamente nuestra comunicación. Después de unas 2 semanas, sus llamadas cesaron, y aunque al principio pensé que había perdido interés, luego descubrí que no era así. En diciembre, mis suegros organizaron por primera vez una fiesta navideña para niños, lo que me intrigó sobre su momento. Sin embargo, mi hija estaba emocionada por la invitación. Recordaba la alegre celebración navideña en el jardín de niños y esperaba con ansias una experiencia similar en su escuela primaria, que desafortunadamente no organizaba tales festividades debido a su política sobre eventos religiosos. A menudo me pregunto sobre la necesidad de una estricta adherencia a las tradiciones religiosas, especialmente cuando la Navidad se ha convertido en una festividad celebrada universalmente. He notado que algunos padres son particularmente meticulosos en mantener sus connotaciones religiosas. Durante los últimos 2 años, mi hija y yo habíamos abrazado el espíritu festivo a nuestra manera, celebrando la Navidad en casa de manera tranquila. A ella le encantaba el intercambio de regalos, que se convirtió en el punto culminante de nuestra celebración. Este año, sin embargo, mis suegros sugirieron un modesto presupuesto de 11 pesos para el intercambio de regalos en su fiesta navideña. Emocionadas, mi hija y yo nos dirigimos a un centro comercial cercano, donde ella eligió uno de sus libros ilustrados favoritos, ansiosa por compartir su alegría con alguien más. El día del evento, con el regalo en mano, se dirigió a la casa de mis suegros, que estaba a solo un corto viaje en autobús. Después de informar a mi suegra sobre su llegada, ella amablemente se ofreció a recogerla en la parada del autobús. Una llamada de ella más tarde me tranquilizó al saber que había llegado sana y salva, lo que me permitió dejar de lado mis preocupaciones momentáneamente. Sin embargo, esa paz fue de corta duración. Apenas 50 minutos después, el inesperado sonido de la puerta principal abriéndose en un día de semana me sobresaltó. Mi esposo estaba en el trabajo y yo estaba en casa trabajando de manera remota durante las vacaciones de invierno de mi hija. La escena que me recibió fue desgarradora. Mi hija estaba sentada junto a la entrada llorando, entregándome una bolsa de regalo envuelta. Su expresión sugería que lo que había dentro explicaría todo. Encontré un periódico con la reflexión de lectura de mi hija hecho trizas, acompañado de una tarjeta amenazante escrita con tinta roja. Contenía una advertencia sobre los peligros de volverse demasiado arrogante, junto con un peluche mutilado que había sido desfigurado y manchado con tinta roja para parecer sangre. Esta perturbadora exhibición estaba lejos de ser una broma inofensiva. Cuando mi hija reveló que mi cuñada estaba detrás de este inquietante regalo, quedé en shock. La fiesta debía ser un evento alegre y enfocado en los niños, con un entendimiento entre los adultos de evitar preparaciones de regalos personales. A pesar de no asistir a la fiesta con mi hija, me horrorizó saber que mi cuñada había estado allí y había decidido atacar a mi hija. Si mi suegra hubiera sido consciente de la presencia de su hija, seguramente me lo habría informado, ya que siempre insistía en que comunicáramos cualquier problema relacionado con ella. Esta violación de entendimiento me dejó desanimada, destacando un intento deliberado de hacernos daño. Sin que mi suegra lo supiera, después de que mi hija regresó a casa molesta, le recordé que le contara a su abuela sobre el incidente. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el esposo de mi cuñada intervino, alegando que no había llamado a mi hija y que solo los niños vinculados a escuelas misioneras eran bienvenidos. Confundida, mi hija preguntó qué era una escuela misionera, dejándome sin palabras. Recientemente, un pariente había sido aceptado en una escuela misionera, lo que había generado bastante discusión dentro de la familia. El hijo de mi cuñada asistía a un jardín de niños misionero, y habíamos escuchado historias sobre parientes que no eran conscientes de que estaban conectados a tales instituciones hasta que fueron inscritos. En contraste, nosotros elegimos un jardín de niños local y una escuela primaria pública para nuestra hija. Parecía que mi cuñada estaba aprovechando otra oportunidad para menospreciar a mi hija. Angustiada por el regalo amenazante, corrí a la estación de policía, insistiendo en la seriedad de la amenaza, aunque la policía inicialmente se mostró reacia a intervenir, tratando el asunto como algo familiar. Una oficial reconoció la gravedad de la situación. Ella entendió que las amenazas y la violencia dentro de las familias son delitos denunciables y empatizó con nuestro miedo. Me aseguró que visitaría a mi cuñada para emitir una advertencia. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, le conté los eventos del día. Indignado,
condenó las acciones maliciosas de su hermana y se comunicó con sus padres, quienes estaban organizando la fiesta navideña pero afirmaron no saber lo que había sucedido. Especularon que mi cuñada podría haber entrado por una puerta trasera sin seguro mientras mi suegra estaba ocupada con otras tareas, dejando la fiesta en manos de miembros más jóvenes de la familia. Tras la advertencia de la oficial de policía, mis suegros, perturbados por la posibilidad de un comportamiento delictivo, organizaron una reunión familiar para discutir el asunto. En la reunión en casa de mis suegros, mi cuñada y su esposo llegaron tarde. Ella parecía descontenta y sin disculpas por la intervención policial, mientras que su esposo parecía completamente ajeno al propósito de la reunión. La situación subrayó la seriedad del problema y provocó una discusión familiar colectiva sobre cómo avanzar y abordar las tensiones subyacentes. Cuando el esposo de mi cuñada finalmente se enteró de las acciones de su esposa hacia nuestra familia, su sorpresa era palpable. Había estado completamente ajeno a la situación hasta ese momento. Nos ofreció disculpas, pareciendo genuinamente arrepentido. Un fuerte contraste con mi cuñada, que permanecía desafiante y sin disculpas. Su afirmación de que el fracaso de la policía en arrestarla indicaba su inocencia dejó a todos en silencio, resaltando un nivel de negación que era difícil de comprender para nosotros. En un giro inesperado, anunció su decisión de divorciarse de ella. Esta revelación nos sorprendió a todos, ya que no había signos visibles de problemas en su matrimonio. Explicó su elección compartiendo una historia de haber soportado su comportamiento, que había escalado desde descuidar las tareas del hogar y el cuidado de los niños hasta infundir miedo a través de su negligencia. Su obsesión por las apariencias había llevado a múltiples mudanzas innecesarias, impulsadas por la vanidad y el deseo de mantener un cierto estatus social en lugar de cumplir con los requisitos laborales. A menudo justificaban estas mudanzas como esfuerzos por inscribir a su hijo en jardines de niños prestigiosos, solo para encontrarse con decepciones y más vergüenza. Eventualmente, se asentaron en una escuela primaria pública, una elección basada en la preferencia de su hijo, con su padre apoyando la decisión frente a la renuencia inicial de su esposa. La decisión del esposo de divorciarse no fue impulsiva, sino más bien la culminación de años de frustración, ahora acelerada por el reciente acoso de ella. Sorprendida por el anuncio del divorcio, mi cuñada hizo un intento a medias de disculparse, tratando desesperadamente de retractarse al afirmar que sus acciones eran solo bromas o travesuras. Sin embargo, la seriedad de su comportamiento, particularmente el mensaje hostil dirigido a un niño, trascendía cualquier apariencia de humor. Tales acciones, que podían infundir miedo incluso en adultos, eran indefendibles y revelaban una ruptura irreparable de la confianza dentro de la familia. La confronté directamente, enfatizando la distancia entre sus acciones y los instintos que se esperan de un padre cariñoso. Ser padre no te otorga automáticamente instintos parentales, señalé, sugiriendo que su comportamiento estaba lejos de lo que cualquiera esperaría de alguien en ese rol. Mi esposo, al ver sus lágrimas, le dijo firmemente que llorar no resolvería nada. A su edad, no debería esperar que la simpatía la absolviera de sus malas acciones. Sin embargo, ella persistió, llorando y negando cualquier culpabilidad, incluso cuestionando por qué se la señalaba como la responsable. Insinuó que la desaprobación de la familia se debía a mi matrimonio con su hermano, como si el problema fuera que yo fuera mayor en lugar de sus acciones. Su falta de conciencia sobre la gravedad de su comportamiento nos dejó a todos sin palabras, especialmente a mi esposo, quien estaba sorprendido por su incapacidad de comprender la situación. A medida que la atmósfera se llenaba de tensión no resuelta, la discusión llegó a un abrupto final, y su esposo no tuvo más remedio que acompañarla a casa. Los procedimientos de divorcio que siguieron se caracterizaron por su negativa a reconocer sus faltas. Solo cuando su hijo compartió inocentemente detalles sobre la fiesta de Navidad, las cosas cambiaron, llevándola a aceptar a regañadientes el divorcio. Relató a sus compañeros de clase el inquietante intercambio de regalos que había presenciado, particularmente la perturbadora imagen del peluche mutilado manchado con tinta roja que parecía sangre. Esta revelación se esparció rápidamente por la comunidad escolar, generando preocupación entre maestros y padres por igual. A raíz de este incidente, mi hija tuvo dificultades para regresar a la escuela, su espíritu desanimado por el chisme que la vinculaba a la angustiante historia de su primo. La conexión entre su ausencia y los eventos de la fiesta de Navidad se convirtió en un tema de especulación, destacando cómo un solo acto imprudente podría afectar las vidas de todos los involucrados. Esperaba que esta urdil se pudiera resolver de manera discreta, permitiendo que mi hija regresara a la escuela cuando se sintiera lista. Su primo no tenía la intención de compartir la experiencia angustiante por diversión, sino como un desesperado llamado para detener el comportamiento dañino de su madre. Al presenciar las repercusiones de estas revelaciones, su esposo se sintió obligado a acelerar los procedimientos de divorcio,
aceptando a regañadientes sus términos solo para finalizar su separación. Para entonces, ella había llegado a ser conocida en la comunidad por su comportamiento amenazante hacia los niños, lo que llevó a su ostracismo e incluso a la hostilidad por parte de los vecinos. Sintiendo que estaba atrapada y vilipendiada, vio el divorcio como una forma de escapar, imaginando que volver a la casa de sus padres le proporcionaría consuelo. Sin embargo, su esposo separado era adamante en retener la custodia de su hijo, una decisión que ella aceptó sin mucha resistencia. Con frialdad, declaró su indiferencia hacia su hijo mientras planeaba volver a casarse, afirmando que los niños eran un inconveniente para su futuro. Sus crueles palabras fueron recibidas con el valiente rechazo de su hijo. Él expresó que no la necesitaba en su vida, encontrando consuelo en el cuidado de su padre y advirtiéndole que se mantuviera alejada de su primo. Su situación se deterioró aún más al regresar a casa de sus padres, donde se le negó la entrada, dejándola confrontar las consecuencias de sus acciones sola. Esta espiral descendente la llevó a situaciones precarias para satisfacer sus necesidades básicas, acumulando deudas de fuentes poco recomendables. En última instancia, desapareció de nuestras vidas. Mi esposo y sus padres decidieron no presentar un reporte de persona desaparecida, aceptando su ausencia como una resolución. En la aftermath, mi hija recuperó gradualmente la confianza para asistir a la escuela, donde su primo sigue siendo una presencia solidaria, prometiendo cuidarla. Este periodo desafiante fortaleció inesperadamente el vínculo entre nuestras familias, especialmente con mi excuñado, ya que nos unimos en apoyo a los niños. Mis suegros han abrazado de todo corazón a ambos nietos, interviniendo para proporcionar cuidado y apoyo en la ausencia de mi cuñada. Con ella fuera del panorama, nuestra familia ha encontrado paz, fomentando una relación fuerte y de confianza libre de tensiones pasadas.